Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto, queridos amantes de la ficción sonora, es On Audioseries. Bienvenidas, bienvenidos. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. Caso 63. Caso 63, todo un exitazo el que os traigo hoy. Todo un exitazo que llegó a ser la audioserie de Spotify o ficción sonora más escuchada en Latinoamérica, ¿eh? Además de haber ganado el premio Ondas a Mejor Podcast de Ficción de Habla Hispana en 2022, por cierto, en la primera edición de los Premios Globales del Podcast, nada más y nada menos. En fin, tal ha sido el éxito de esta audioserie que a día de hoy se pueden escuchar también en Spotify una versión brasileña, la primera temporada de una versión india y la primera temporada también de una versión estadounidense en la que, agarraos, los actores protagonistas son Julianne Moore y Oscar Isaac, una ganadora de Oscar y un nominado a los Emmy. Ahí es nada. En fin, que esta es la serie que os traigo hoy. Desde luego, si no os acaba de convencer, al menos sí que podréis aprender idiomas, digo yo. Pero bueno, yo creo que como poco llamará vuestra atención, especialmente si os gusta la ciencia ficción. Venga, entremos ya en materia. Caso 63. Caso 63 es una ficción sonora chilena de emisorpodcasting.com, como digo, de ciencia ficción, lanzada en 2020 y que tuvo su origen en la cabeza de su guionista, Julio Rojas, según cuenta él mismo, cuando muchos años atrás, mientras trabajaba en un servicio de urgencias, se presentó en él un hombre desnudo diciendo que venía del fin del mundo. Un hombre, al parecer, con un discurso muy coherente, a pesar del brote psicótico. Bueno, pues cuenta Rojas en una entrevista a Mundo Películas que esa experiencia llegó a obsesionarle. Así que eso, unido a lo que vivimos durante el año 2020, finalmente acabaron constituyendo el germen de esta historia, de Caso 63. La historia se titula así porque da comienzo en el año 2022 con un paciente registrado con el número de ficha clínica 63. Un hombre que ha sido ingresado en la unidad de psiquiatría del hospital tras haber aparecido desnudo en mitad de la calle, delirante, agitado y con un comportamiento violento. Bueno, pues ya en el hospital, este hombre, Pedro Reuter, bastante más tranquilo, comienza un tratamiento con la psiquiatra Elisa Aldunate. Sesiones en las que le contará que ha venido del futuro para salvar el mundo, ni más ni menos. Y le contará que con este objetivo su misión es simplemente la de convencerla a ella, porque solo ella puede realmente salvarlo. Y hasta aquí puedo leer. ¿Qué diría Mayra Gómez Kemp? Bueno, en el siguiente podcast ya destriparemos bien la historia como corresponde. Pero bueno, esta es la idea de la trama. Una historia que formalmente yo creo que podríamos esperar que fuera de mucha acción, ¿verdad? Entendida esta como una sucesión trepidante de peleas, persecuciones, robos, carreras, contrarreloj, en fin. Quizá un poco influidos también por el cine norteamericano, todo se ha dicho. Pero bueno, sí que en principio uno tiende a esperar esto de una historia de ciencia ficción como esta. Y no, en algún momento da la impresión de que va a cambiar el ritmo de la historia y van a comenzar a ocurrir esas cosas, pero no. Es que tampoco le hace falta, creo yo, ¿eh? Toda la tensión, todo el interés de esta historia reside en lo que nos cuenta y en el ritmo en que nos lo cuenta, en el ritmo con que se van revelando datos importantes. Una amplia mayoría de los episodios de esta serie consiste en una conversación más o menos tranquila entre dos personas. Una conversación en la que siempre se revela un dato importante que permite hacer avanzar la historia, ¿no? Con lo que nunca sentimos que hemos perdido el tiempo al escuchar, lo cual es muy importante. Aunque yo tengo que reconocer que en ciertos momentos he echado en falta un poco más de acción, la verdad. Pensad que el principal interés de esta historia, que ciertamente funciona, es el de conseguir darle sentido a todo.
como cuando hacemos un puzzle o una maqueta y no podemos dejarla hasta que vemos que realmente encajan todas las piezas. Algo así pasa con esta historia. Queremos saber más, queremos escuchar más, porque queremos saber si el autor será capaz de concluir la maqueta sin dejarse ninguna pieza fuera. Y llegados a este punto me podréis decir, bueno, sí, pero si ese es el interés, en fin, cuidado, ¿no? Porque eso mismo pasa con muchas otras historias y no todas tienen el éxito que ha tenido esta. ¿Cierto? Y en este sentido voy a decir dos cosas. Primero, esta es una historia compleja en la que desde el principio se ponen de manifiesto varias incógnitas, lo que inmediatamente llama nuestra atención. Segundo, y este es un punto importante, en ningún momento, salvo quizá un poco al final, y porque cerrar bien historias como esta es muy difícil, como digo, en general, no creo que sintamos en ningún momento que el autor haya perdido el control de su historia, o dicho de otro modo, no creo que nos sintamos como si el autor hubiese decidido coger un martillo y encajar a martillazos las piezas que él mismo había ido preparando. No creo que nos sintamos engañados en ningún momento en esta historia, cosa que sí pasa con otras, ¿eh? Hay otras en las que se pegan unos martillazos que, vaya, pero bueno, aquí no ocurre eso, y si a esto le sumamos nuestra natural curiosidad, pues el resultado es que continuamos acompañando al autor en su historia hasta el final, porque queremos saber qué es lo que pasa, y eso lo hace muy bien. Así que nada, en parte quizás sea este el motivo del éxito de esta ficción. Tengo otro en la cabeza, pero de este prefiero hablar en el próximo podcast. Por ahora centrémonos en el equipo, que siempre es la pieza fundamental para que todo vaya bien. Director. En los créditos de esta ficción no se menciona en ningún momento a un director. Sí que se menciona una producción ejecutiva que está compuesta en la parte de emisor podcasting por Gabriel Polgatti, a su vez uno de los directores de la productora, y María Ignacia Davis, y por parte de Spotify por Javier Piñol y Nacho Gil. Así que, bueno, no hay director, pero supongo que estas 4 personas han sido finalmente los responsables de supervisarlo un poco todo y llevar a buen puerto el proyecto. Así que, nada, lo han hecho sin duda muy bien. Así que, enhorabuena. Guión. Bueno, ya he mencionado que Julio Rojas es el creador de esta audioserie, pero de justicia, creo yo, es que mencione también, tal y como lo hace el propio autor en la entrevista a la que refería hace un momento, que nombre aquí a Catalina Cerda, la asistente de guión que al parecer, por lo que dice el autor, puso un poco de orden en un universo de ciencia ficción tan complejo como el que imagina Rojas, ¿no? Una labor que, repito, yo creo que es muy importante, porque si la historia comienza a parecer demasiado confusa, uno puede llegar a pensar o bien que el autor ha perdido el control, o incluso en el peor de los casos que nos está tomando un poco el pelo. ¿Y qué ocurre en esos casos? Pues que el oyente en general deja de merecerle la pena escuchar, cosa que claramente no ha ocurrido con esta serie, así que bravo porque no era fácil, ¿eh? Diseño sonoro. Francisco Tapia Robles, Alejandro Parada y Alex Vilchez. El montaje está muy bien, sin muchas complicaciones y con algunos efectos muy bien conseguidos para situarnos, pero sin la intención, creo yo, de crear ambientaciones sonoras demasiado realistas. Ya he mencionado que la ficción está construida como una sucesión de conversaciones o incluso de monólogos, ¿no? Bueno, pues todo lo que no tiene que ver con estas conversaciones, con estos monólogos, está muy en segundo plano. Y eso, claro, se deja notar en el diseño. Como digo, los efectos, las leves ambientaciones que se construyen, todo está pensado simplemente para situarnos. Y para ello se utiliza lo mínimo. Muy bien utilizado, eso sí. Me apetece mencionar aquí un detalle del diseño que se da en varios momentos de la historia y que a mí en particular me gusta mucho. Pero prefiero grabártelo ahora. En esta tarde, en el hotel en Roma. Una tarde hermosa, mientras el sol tiñe de rojo los tejados y se escuchan campanas a lo lejos. ¿Habéis escuchado? Es el cambio de plano desde quien escucha el mensaje en una grabadora a quien graba el mensaje. Bueno, pues este es un recurso que a mí me parece muy potente. Muy potente porque con un solo gesto, con un solo cambio, nos situamos en 2 escenas distintas al mismo tiempo.
Tan potente es este efecto, o a mí me parece que es este efecto, que no solo se utiliza en ficciones sonoras como esta, sino también incluso en películas, en series. En Gambito de Dama, por ejemplo, si la habéis visto, hay una escena en la que ella está bailando sola en su casa con la música de un grupo que está tocando en ese momento en televisión y esto es lo que ocurre. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus, I'm your fire at your desire. Well, I'm your Venus, I'm your fire at your desire. Bueno, lo primero que escuchamos es que sube el volumen de la televisión. Y lo segundo, que es lo interesante, es un cambio de plano. Pasamos de estar en la habitación con ella, escuchando la música y mirándola, a, de alguna manera, verla desde dentro, a formar parte de lo que está pasando. Este tipo de juegos sonoros, que tienen un efecto tan intenso en lo que sentimos, me parecen muy interesantes. Y quizá no demasiado estudiados y explotados todavía, ¿eh? No sé. Hablemos ahora un poco de la música de Caso 63, obra del chileno Fernando Múgica, también conocido como Mowat. Bueno, con la música pasa algo diferente, creo yo, a lo que pasaba con los efectos, porque esta vez sí que ocupa un lugar muy relevante en el diseño sonoro. De hecho, en mi opinión, creo que la música llega a convertirse en una especie de actor más. Es como la representación del oyente en la historia, de su estado de expectación, ¿no? Como esos cuadros que vemos en los museos en los que una de las personas representadas aparece mirando al espectador. Algo así. La música acompaña al oyente como si se tratase de un oyente más. Y parece reaccionar como si fuese un oyente más. Reaccionar a lo que se va escuchando, a las distintas revelaciones que van ocurriendo, ¿no? A veces yo creo que incluso un poco de más. Eres tú. Bueno, a mí este golpetazo, que además ocurre varias veces, me parece un poco excesivo, pero bueno, en general la verdad es que la música le va perfectamente a la historia, así que muy bien también. Intérpretes. Los protagonistas están interpretados por Antonia Cejes y Néstor Cantillana y yo creo que lo hacen muy bien. De hecho, en general, yo creo que el trabajo de todo el reparto es muy bueno. Es un reparto contenido, es un reparto pequeño, pero yo creo que está muy bien elegido. Dicho esto, que sinceramente es lo que pienso, tengo que decir también que tengo dudas respecto a mi criterio. Lo cual, por un lado, es ridículo, ¿no? Porque o bien te gusta algo o no te gusta, y a mí me han gustado las interpretaciones que he escuchado en Caso 63, así que, bueno, eso debería concluir con cualquier posible debate. Me ha gustado y punto. Pero, por otro lado, soy consciente de que la prosodia del español que hablo yo, del español con el que interactúo más a menudo en mi día a día, es considerablemente diferente al del español de Chile, con el que apenas he interactuado en mi vida. Así que tengo dudas de que yo, a día de hoy, pueda percibir adecuadamente todo lo que una voz puede y debe transmitir en una ficción sonora como esta. Pero bueno, esto es una cosa mía. Y esto se resuelve fácilmente, ¿no? Que es interactuando más o, en mi caso, escuchando más. Ya está. De manera que, bueno, pues escuchando más uno va adquiriendo más elementos de comparación y con ellos un criterio algo más trabajado que el que yo tengo a día de hoy. Así que nada, tendré que escuchar más series chilenas, lo que, bueno, no está mal como trabajo, ¿no? Bueno, ya para terminar, la duración de cada episodio se sitúa en torno a los 15 minutos. Lo que puede parecer demasiado breve, pero para esta ficción yo creo que es la duración perfecta. Recordad que en la amplia mayoría de los episodios lo que escuchamos es una conversación más o menos tranquila entre dos personas. Una conversación interesante, sí, de la que vamos a extraer algún dato relevante, sí, pero que, como toda buena conversación en la que uno no participa activamente, yo creo que no debería durar más de lo que tardamos en tomar un café, que es precisamente lo que ocurre aquí. Más cosas. Caso 63 es una audioserie original de Spotify.
así que solo podéis escucharla en esta plataforma. 3 temporadas, 30 episodios en total, más un breve bonus track que ya veréis. Y bueno, la historia se cierra en principio, aunque alguna puerta queda abierta a una posible continuación. Una recomendación: si esta ficción os gusta, quizá os guste también La firma de Dios. Por cierto, la semana pasada olvidé recomendar algún otro podcast para niños, así que lo hago esta. Hay un podcast de Podium que escuché hace ya un tiempo y que me pareció gracioso en su día. Se llama Aventuras en la bañera, de Alfonso Cardenal. A ver qué les parece a vuestros pequeños. Pues ya está. Como siempre, recordad que hay otro episodio esperando en Mumbler, esta vez con muchos spoilers. Gracias por estar al otro lado de On Audioseries. Hasta pronto. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within. And when the cold wind blows in my heart, I dream of you.